Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo de Samuel, capítulo 13, Amnón y Tamar. Vamos a orar. Querido Señor, venimos a ti para agradecerte por la oportunidad que nos das de un nuevo día, para agradecerte, Señor, por tu bondad, tu misericordia, y para pedir la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento para poder comprender las lecciones que nos quieres enseñar a través de este capítulo. Gracias por tu comprensión y tu ayuda, pues lo pedimos en Jesús. Amén. La serie de relatos que siguen desde el capítulo 13 hasta el 21 es una relación de las desgracias que sobrevinieron a David después de su pecado. Después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, David se transformó en otro hombre. Había perdido mucho de su anterior confianza propia y también regía completamente su reino. El pueblo no le tenía más confianza implícita y por eso hacía oídos sordos a sus admoniciones acerca de los resultados de la rectitud o los males de las transgresiones. Cuando veía a otros proceder según su mal ejemplo, le resultaba difícil reprenderlos. Sus mismos hijos rehusaban obedecerle y ya no respetaban sus consejos. Donde antes había sido fuerte y valiente, ahora se sentía débil y vacilante. Una sensación de vergüenza pendía constantemente sobre él. Los capítulos siguientes describen la sucesión de hechos que a lo menos en parte fueron una consecuencia de la transgresión de David. La primera sección de este segundo libro de Samuel, capítulo 13, son los versículos 1 al 14 y nos habla del pecado de Amnón contra su hermana Tamar. Los antecedentes de la historia, leamos los versículos 1 y 2. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Absalón y Tamar eran hijos de Maaca, que era hija del rey Jesur, que había llegado a ser esposa de David. Habían nacido en la época en que David habitó en Hebrón. Amnón, por su parte, era el primogénito de David, hijo de Ahinoam jezreelita. Este relato figura en las Sagradas Escrituras para demostrar qué consecuencias trágicas pueden sobrevivir al hogar de un hombre de Dios que se ha descarriado de la senda de la justicia y se ha rendido al tentador. El Señor había profetizado que en el hogar de David no faltaría la violencia y la maldad, y lo que hizo en secreto a otros le harán a él en público. Amnón estaba acostumbrado a obtener lo que deseaba como un hijo consentido. Cuando ve a su hermana Tamar, pensó que podría obtener fácilmente su atención, pero no fue así. Así que se enfermó por el enojo al saber que no podía satisfacer sus deseos con Tamar. Entonces aparece en escena un amigo que es a quien le cuenta lo que le está pasando. Leamos los versículos 3 al 5. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto y le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? Amnón le respondió: Amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile:
te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda en mi presencia para que yo la vea y ella misma me la sirva. Bueno, hay amistades que son buenas y nos ayudan a ser victoriosos, pero hay amistades malas que nos llevan por caminos equivocados. Este es el caso de Jonadab. Era un hombre taimado, astuto y malvado. Si Amnón hubiese escogido bien sus amistades, se había evitado este problema tan grave. Jonadab, acostumbrado a lograr las cosas por medio del engaño, aconsejó a Amnón que se acostara y se fingiera enfermo, pero de una enfermedad que requería que se le ayudara, y que entonces pidiera que su hermana Tamar le atendiera y le ayudara, y esa sería la oportunidad para tenerla cerca y sola. Amnón, en vez de analizar lo que había de hacer, simplemente siguió el consejo de su amigo. Leamos los versículos 6 y 7. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. El rey vino a visitarlo y Amnón le dijo: te ruego que venga mi hermana Tamar a preparar delante de mí 2 hojuelas y me las sirva con sus propias manos. Entonces David envió a decir a Tamar a su casa: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. David, como padre sabio y perspicaz, debe haber entendido algo de la naturaleza de su hijo. Sin embargo, no hay nada en el relato que sugiera que advirtió de las intenciones que tenía Amnón, pues no habría accedido a esos deseos tan terribles. Pero debería haber estado bastante alerta y tener el juicio suficiente como para no permitir que Tamar dejara su domicilio y fuera a la casa de Amnón, donde podrían producirse consecuencias tan graves. Pero lamentablemente, David no era muy cercano a sus hijos, tenía muchos y demasiadas ocupaciones, así que no advirtió lo que estaba pasando, y entonces le da la orden a Tamar de ir a donde Amnón estaba para que le pudiera atender en esa terrible enfermedad que supuestamente tenía. La maldad de Amnón llegó a efecto y su plan fue perverso. Leamos los versículos 8 al 14. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, pero él no quiso comer, sino que dijo: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba y dame de comer con tus manos. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando se las puso delante para que comiera, él las sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer eso así en Israel. No cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no se negará a entregarme a ti. Pero él no quiso oír, y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. El plan que había perpetrado Amnón estaba dando resultados. Fingió estar enfermo y no poder levantarse de la cama. Así que hizo que todos los siervos que estaban presentes salieran de la casa y le pidió a Tamar que le sirviera en la cama. Ella fue a donde estaba Amnón y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella hizo varios intentos para evitar que Amnón hiciera algo indebido. Primero, apeló que esta no era la costumbre en Israel, que no se debería hacer tal cosa. Número 2, que no debería cometer esta infamia, que traería deshonra para toda la familia y sería un gran escándalo. Número 3, le dijo: ten compasión de mí, porque ¿a dónde iría yo llevando esta infamia? Número 4, apela a nuestro Padre, que de seguro no te negará lo que le pidas.
como diciendo que el rey podía unirlos legalmente. Pero Amnón no escuchó ninguna de estas razones. No significaban nada para él los requerimientos de Dios, la virtud de su hermana, ni el honor de su propio nombre le importaban. En parte, David era culpable de esas características. Evitaba reprender a sus hijos cuando cometían faltas y les permitía hacer lo que quisieran. Ya no hacían caso ni de la razón ni de las restricciones. Así que Amnón obligó a su hermana a tener relaciones con él, la dominó a la fuerza y la mancilló. La segunda sección son los versículos 15 al 22. Amnón es protagonista de un nuevo ultraje contra su hermana. Leamos los versículos 15 al 17. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, sino que llamando al criado que le servía le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. El resultado fue típico de aquel que no es guiado por el amor, sino por la pasión y el deseo de complacer sus deseos. No mostró el más mínimo respeto a su hermana y la menospreció. La había ultrajado y obligado, pero ahora la desprecia. En vez de protegerla y consolarla y hacer algo por ella, comete un acto de felonía, que es traición con alguien a quien le había hecho mal. Pero al parecer, Amnón no estaba acostumbrado a escuchar razones, la conciencia o escuchar a Dios. No, cerró sus oídos, y la protesta de Tamar no significó nada para él, y antes ordenó que la sacaran de su presencia y cerraran la puerta tras ella. Un total rechazo y desprecio para una persona a quien había ofendido de una manera tan terrible. Sigamos con el relato en los versículos 18 al 20. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó el vestido de diversos colores que tenía puesto y con las manos sobre la cabeza se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿has estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, es tu hermano, que no se angustie tu corazón por esto. Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Tamar llevaba un traje de colores, usaba un largo manto con mangas, propio de las vírgenes de la casa real. Se menciona esto a fin de mostrar que Tamar debe haber sido reconocida como una virgen de la realeza. Entonces, al ser sacada por la fuerza de la casa de Amnón, entonces Tamar inmediatamente rasgó su vestido y se echó sobre sí ceniza, mostrando su dolor profundo de haber sido mancillada. Tamar era una joven virtuosa, cuya conducta estaba por encima de cualquier censura. Al salir de la morada de Amnón, expresó con vehemencia el profundo dolor que experimentaba. De esta manera mostraba el acto vil de Amnón. Además, si no lo hacía así, de otra manera se hubiese considerado que Tamar había sido copartícipe de este pecado. Era su manera de denunciar lo que había pasado y Amnón no tenía oportunidad de negarlo. Entonces, quien sale a consolar y ayudar a su hermana fue Absalón. La falta cometida con Tamar demandaba un castigo inmediato. La vergüenza que, habiendo sufrido, era bien conocida, pues su comportamiento al salir de la morada de Amnón impedía que no hubiera ningún ocultamiento. Nada bueno podía ganarse aconsejando una demora. Absalón debió llevar el caso a los tribunales para que se defendiera y se castigara al culpable, pero al callar mostraba su deseo de venganza. Entonces el caso llega a David, pero su actitud va a generar más problemas. Leamos los versículos 21 y 22. Cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho
Pero Absalón no dijo nada a Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. David debió haber actuado inmediatamente para condenar tal acción. Solo se enojó, pero no hizo nada para reparar el daño causado por Amnón. A lo mejor había perdido su autoridad moral para corregir a sus hijos. Elena de White comenta: David dejó pasar desapercibido el crimen vergonzoso de Amnón, el primogénito, sin castigarlo ni reprenderlo. La ley castigaba con la muerte al adúltero, y el crimen desnaturalizado de Amnón le hacía doblemente culpable. Pero David, sintiéndose él mismo condenado por su propio pecado, no llevó al delincuente a la justicia. Libro Patriarcas y Profetas, página 787. Eso lo que hizo fue sembrar en Absalón su deseo de venganza y odio contra su hermano Amnón. Cada día que pasaba mientras Tamar vivía bajo su protección era un recuerdo de un mal que no había sido reprendido. La siguiente sección y la última de este capítulo son los versículos 23 al 39 y describe la venganza de Absalón y su huida de Jerusalén. 2 años después de los incidentes mencionados, Absalón tiene una oportunidad para tomar venganza. Leamos los versículos 23 al 27. Pasados 2 años, Absalón, que tenía esquiladores en Baal Azor, junto a Efraín, convidó a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo: Tu siervo tiene ahora esquiladores, ruego que vengan el rey y sus siervos con tu siervo. El rey respondió a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, el rey no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. ¿Para qué ha de ir contigo?, le respondió el rey. Pero como Absalón insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Antes de comentar este incidente debemos tener en cuenta 2 cosas. Número 1. David había sentenciado al hombre rico de la parábola de Natán a pagar 4 veces el valor de la corderita. Elena de White interpreta que iban a caer 4 de sus hijos y la pérdida de cada uno de ellos sería el resultado del pecado del padre. Libro Patriarcas y Profetas, página 787. Ya había muerto el niño de Betsabé. Ahora se explica la muerte del segundo hijo de David. En segundo lugar, habían pasado 2 años del incidente de Amnón y Tamar, pero en esos 2 años Amnón no hizo nada para reparar el daño que había hecho, ni mostró siquiera arrepentimiento. Elena de White describe a Amnón así: como a otros de los hijos de David, a Amnón se le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y apetitos egoístas. Había procurado conseguir todo lo que pensaba en su corazón, haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado mucho tiempo. Durante 2 años le había dado la oportunidad de arrepentirse, pero continuó en el pecado y, cargado con su culpa, fue abatido por la muerte a la espera del terrible tribunal del juicio. Mismo libro, página 787. Absalón quería venganza y va a tomar la justicia en sus manos, y aprovechó la esquila, que seguía siendo un momento de celebración y fiesta. Así que a Absalón, ocultando sus verdaderos motivos, invita a su padre y a los hijos del rey a venir a festejar. David pues no va a asistir debido a sus múltiples ocupaciones, así que fue la oportunidad de Absalón para decirle a su padre que, bueno, en este caso, pues que venga Amnón como futuro heredero, se hiciera presente en la esquila. En un comienzo David tuvo desconfianza, pero ante la insistencia de Absalón, David accedió y fueron todos los hijos de David,
Entre ellos iba Amnón. La oportunidad de la venganza había llegado. Leamos los versículos 28 y 29. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadlo, no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montando cada uno en su mula, huyeron. Absalón hizo una gran celebración en lo que no hubiese ningún tipo de sospecha. Entonces, cuando estaban más alegres y distraídos, fue cuando da la orden de matar a Amnón. Y los otros hijos del rey, al ver lo que estaba pasando y pensando que de pronto contra ellos también Absalón actuaría, tomaron cada uno su mula, que era el medio de transporte para los hijos del rey, y huyeron de aquel lugar. Absalón había consumado su venganza con Amnón. Ambos eran hijos del rey. Amnón, un hombre malvado y egoísta. Absalón, un hombre muy calculador y asesino. Pero las noticias de un desastre mayor llegaron a David. Leamos los versículos 30 al 34. Aún estaban en camino cuando llegó a David un rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Levantándose entonces David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los criados que estaban junto a él también se rasgaron los vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón había sido esto determinado desde el día en que Amnón forzó a su hermana Tamar. Por tanto, ahora no haga caso mi señor el rey de ese rumor que dice: todos los hijos del rey han muerto, pues solo Amnón ha muerto y Absalón ha huido. Entre tanto, alzando los ojos el joven que estaba de atalaya, miró y vio a mucha gente que venía por el camino que estaba a sus espaldas, del lado del monte. La muerte de Amnón ya era un serio golpe, pero resultaba pequeño comparado con el informe de la muerte de todos los hijos de David. Este se equivocó al no castigar a Amnón por el crimen cometido contra su hermana. Debido a esa negligencia en su deber, el Señor permitió que las circunstancias siguieran su curso. Al no reprimirse las fuerzas del mal, se sucedieron diversos acontecimientos que castigaron a Amnón por su crimen. La noticia de la muerte de todos los hijos de David pues era falsa. David había vacilado en permitir que sus hijos fueran a la celebración de Absalón, pero cedió ante la insistencia del mismo. Al parecer David era un padre muy complaciente. Abinadab, que era el amigo de Amnón, que le había dado ese malvado consejo a Amnón, él fue el encargado de desmentir la noticia que todos los hijos del rey habían muerto, y enfatiza que solo Amnón fue muerto porque Amnón había abusado de Tamar, la hermana de Absalón, y éste había tomado venganza. Por eso huye de la presencia de los soldados del rey, para impedir que se le alcanzara ante el acto que habían cometido. Todo esto no se justifica, pero David tenía responsabilidad al no ejercer su autoridad como rey y padre y haber castigado la conducta de Amnón. Recordemos que una decisión siempre tiene consecuencias. Elena de White sigue comentando sobre este incidente lo siguiente: David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a causa de la infidelidad del rey y padre y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue el pecado con el pecado.
Libro Patriarcas y Profetas, página 788. Dios actuará en su momento y a su manera. Finalicemos leyendo los versículos 35 al 39. Entonces dijo Jonadab al rey: son los hijos del rey que vienen, tal como tu siervo había dicho. Cuando acabó de hablar, llegaron los hijos del rey, y alzando su voz lloraron. También el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Pero Absalón huyó y fue a refugiarse junto a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por sus hijos todos los días. Así huyó Absalón, se fue junto a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado de la muerte de Amnón. La llegada de los hijos de David trajeron algo de consuelo a su vida, pero la muerte de Amnón trajo dolor a su corazón. David era sensible y tierno de corazón y lloraba por la muerte de su hijo. Quizás para ese momento, Eliab, el segundo hijo de David, también ya había muerto, porque no se lo vuelve a mencionar en ninguna parte. Lo que hacía ahora Absalón, el tercero en la lista y el futuro heredero del trono. 3 veces se menciona que Absalón huyó y en cada una se agregan detalles. Él huyó de la presencia de David. Después se dice que se refugió en Talmai de Gesur. Recuerde que Maaca, la madre de Absalón, era hija del rey Gesur. Y finalmente se dice que estuvo allí 3 años. Pero el relato termina diciendo que David deseaba ver a Absalón. Y eso hace que David sea un padre que al parecer no ejercía una autoridad clara con respecto a sus hijos. Y ese sería un error que le costaría muchas lágrimas. Apreciados amigos y hermanos, cuando perdemos nuestra autoridad moral de corregir el pecado, siempre habrá momentos de mucho dolor como consecuencia del mismo. Por eso el Señor siempre aconseja que llamemos al pecado por su nombre y que vengamos a Él para que nos dé la solución. El verdadero refugio y la verdadera solución están en el poder de Dios. No dudes en venir a Jesús para que Él pueda actuar cambiando el rumbo de tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.